es un tema muy largo. La verdad es que la vocación es algo que desde el principio del cristianismo está presente, porque piensa que la Iglesia empieza cuando Jesús llama. Llama a Juan y a Andrés: venid conmigo, venid y veréis, porque pregunta: maestro, ¿dónde vives? Y a partir de ese momento, pues todos los cristianos entendieron que eran los llamados. De hecho, la palabra iglesia, que en griego es eclesia, ekaleon, los llamados, los que han escuchado una llamada de Dios, ¿para qué? Para cantar las alabanzas de Dios, pues que se han hecho en Jesucristo. Claro, con los siglos, no solamente hubo una primera llamada, que es una llamada general a la santidad. Después también se especificó que esa santidad se podía vivir en el matrimonio, se podía vivir en la familia, se podía vivir en una entrega concreta en medio del mundo, a lo mejor sin necesidad de hacer pues votos en comunidad. Y por tanto, cuando hablamos de vocación siempre hablamos de llamada de Dios, pero una llamada, primero, en general, a conocerle a Él, y esa llamada bautismal. En segundo lugar, una llamada a vivir ese conocimiento de Dios y ese amor de Dios en un estado de vida. Y en tercer lugar también, claro, ha habido una vocación en la Iglesia, una llamada a un camino de espiritualidad. Por ejemplo, pues imagínate que tengo vocación de religioso o de religiosa contemplativa. Pues dices, bueno, pues puede ser en el Carmelo, puede ser con los benedictinas, puede ser en cualquier lugar. Pues puedo tener vocación de sacerdote secular, de jesuita. Es decir, que ya dentro de lo que es la llamada dentro de un estado, hay familias espirituales. De hecho, ahora en la Iglesia que hay muchos movimientos, muchas realidades eclesiales. Pues claro, Dios puede llamar en una realidad eclesial, como casado, como soltero, como célibe, como sacerdote, de muchos modos. Claro, por otro lado, decir, ¿cómo se conoce una vocación? Es la pregunta, ¿no?, que todo el mundo hace en sentido de, ¿y yo cómo puedo saber que Dios me llama a mí? Yo he partido en presupuesto, Dios te llama, siempre, porque llama a todos. ¿Dónde conozco mi vocación? Pues la conozco, pues primero en la oración. Evidentemente, para que una persona pueda oír la voz de Dios, tiene que hacer un poco de silencio interior y ponerse a tiro, en el sentido de buscar un espacio donde me pueda encontrar conmigo mismo, donde pueda comunicarme con Él. Pues si leo un poco el Evangelio cada día, si me acerco a hacer una visita al Santísimo, o si me doy un paseo por el campo y me dirijo a Él. Entonces, en esos momentos, y sobre todo cuando eres valiente y no tienes miedo, pregunta: Señor, ¿quieres algo de mí? ¿Me has llamado a la vida para algo? ¿Mi vida tiene un sentido, tiene una razón de ser? O incluso ya si sabes que tu vocación es matrimonial, o decir, ¿con quién quieres que esté? ¿Dónde quieres que esté? Todo eso es en el ámbito de la oración. Y después, evidentemente, claro, porque mucha gente dice, pues a lo mejor Dios me llama. Todo eso tiene que quedar ratificado por la vida. Por ejemplo, y cuento mi caso concreto, que me habéis pedido que si quieres que haga un comentario. Yo estaba estudiando Derecho en la Universidad Complutense y efectivamente tuve unos amigos que estaban más cerca de Dios que yo. Me ilusionó mucho su estilo de vida, porque era gente cercana a Dios. Bueno, mis padres son creyentes, por supuesto, y en mi casa aprendí la fe, pero era un seguimiento más cercano, no solo la misa el domingo, ellos buscaban más. Entonces yo, cuando me puse en contacto con el Señor, me di cuenta que efectivamente que el Señor lo vi en mi oración, ¿no?, que me pedía algo más. Al principio no tenía muy claro, no sabía si en un sitio, si en otro, pero al cabo de unos meses de hacer oración todos los días, como que el Señor me lo clarificó mucho, me dijo, mira, te quiero aquí. Y después entonces yo ya me di cuenta que me quería sacerdote, y además sacerdote diocesano en las parroquias, que es un poco lo que me puede gustar más, ¿no? Entonces ya pues eso después, una vez que yo lo comenté, el tiempo lo ha ido ratificando. Por ejemplo, pues me fui al seminario, en el seminario mis superiores vieron que tenía las cualidades, las aptitudes, o por ejemplo en el caso de los jóvenes del noviazgo, pues dices, oye, pues salgo contigo, te veo, y me doy cuenta por los hechos, ya no solamente por lo que ha sucedido en mi interior, sino por las cosas exteriores. Yo me doy cuenta que el Señor, por los signos que me da por fuera, que me va llamando. A ver, también en el fenómeno de la vocación, yo creo que es muy importante la dirección espiritual. O sea, alguien que te conozca, alguien que te ayude, que te haga crecer, y a la vez, cuando tienes debilidades, que no te desanimes. Porque fíjate, un criterio muy bonito también es que mis debilidades no dicen cuál es mi vocación. Mucha gente dice, no, yo no puedo ser cura porque me gusta mucho la buena vida, o yo no me... Dices, no, vamos a ver. Todos tenemos pecados, y Dios no nos llama en función de nuestros pecados. Yo siempre digo que la vocación es lo que te gustaría ser si no tuvieras pecados. Lo que tú siempre has soñado y que en el fondo dices, no, yo solo lo deseché porque no me veía capaz, porque tenía como muchas limitaciones, ¿no? Entonces, si tú llevas una buena dirección espiritual y reconoces tu debilidad y que Dios llama a los débiles, nos llama a los mejores, Dios nos llama a todos. Y incluso a veces para tareas muy difíciles, para tareas muy complicadas, pues Dios nos llama igual. Cuenta con mi debilidad para hacer una historia de salvación.
Entonces, claro, te das cuenta que la vocación, que todos tenemos vocación, se trata de decir querer conocerla. Sin poner condiciones, sin poner límites, sin poner, decir, bueno, pues yo, no me llames a esto. De hecho, muchos jóvenes les da miedo. No va a ser que me pida que me consagre, no va a ser que me pida... O sea, Dios te va a pedir algo para ser feliz. Y yo creo que una persona que no conoce su vocación es una persona que va por la vida como sin rumbo, como sin metas, sin objetivos. No, a vivir. No, como todo el mundo, me casaré como todo el mundo, ganaré dinero como todo el mundo, haré una profesión para salir adelante. Y dice, bueno, no, es que yo creo que eso no es lo que el Señor quiere. El Señor te ha llamado a la vida para ser feliz. A mí hay una cosa que me ayuda mucho a pensar, y es que nadie me preguntó si quería vivir. Pero sí me preguntan Dios, me pregunta Dios y me preguntan los demás, ¿qué sentido quiero dar a mi vida? ¿Para qué quiero vivir? ¿Para entregarme a los demás? ¿Para ir a mi bola? ¿Para ir a mi rollo? Entonces, claro, al final la gente que va a su bola no es feliz. Siempre les falta algo, siempre se están quejando, siempre es algo como, no sé, como que todo el mundo está en deuda con él. Decía Víctor Frank, que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, fantástico, decía, la vida, si no tiene un sentido, la vida no tiene valor. De hecho, en los campos de concentración, la gente que no encontraba un sentido para vivir, como una llamada a algo, morían con mucha más facilidad que la gente que tiene una razón para vivir y para superarse. Entonces, claro, él decía, no es tanto la pregunta ¿qué quiero yo de la vida? ¿Qué me gustaría que me pasara? ¿Qué me gustaría ser? Sino, sobre todo, ¿qué quiere la vida de mí? No qué me gustaría que me diera Dios, sino ¿qué le puedo dar yo a Dios? No me gustaría que me diera a mi familia, sino ¿qué puedo dar yo a mi familia, o a mi sociedad, o a mi iglesia, a mi comunidad? Entonces, a la medida en que tenemos una disposición para decir, bueno, pues yo puedo dar mi vida. Entonces, claro, la vocación se ve con mucha más facilidad. Creo que ahí en ese sentido, claro, creo que, en conclusión, creo que todos deberíamos en algún momento concreto, primero, pararnos un rato y decir, Señor, ¿me quieres para algo? ¿Mi vida tiene un valor, tiene un sentido? ¿Me llamas a cumplir una misión? Pues el mundo es como un reloj con piececitas, y si faltara la más mínima piececita, el reloj ya no va a funcionar, aunque te parezca que es la pieza más pequeña, menos válida. Entonces, pararse y decir, Señor, ¿me quieres para algo? Y en función de ese rato de oración, empezar a buscar. Y en tu oración diaria, en tu dirección espiritual, en tu conocimiento de Jesucristo, el Señor se irá manifestando. Va como quitando velos, ¿no? Primero es una intuición, y después de esa intuición es ya una claridad. Y cuando tú ves con claridad lo que el Señor te pide, lo que la vida te pide en definitiva, pues vas a encontrar la verdadera felicidad. Claro, Jesús dice que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Y por tanto, todos tenemos vocación. El problema es que no nos atrevemos y que debemos preguntarnos, pues realmente, qué significa, qué quiere Dios de mí, en qué quiero gastar mi vida.